Instituto Estatal de las Mujeres y el Instituto Nacional del Desarrollo Social, a través del programa PAIMEF, trae para ti el espacio Mujeres Seguras. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos nuevamente a su canal Mujeres Seguras. Gracias por acompañarme a una emisión más. Acompáñenme a ver qué nivel nos va a mostrar hoy el violentómetro. El nivel número 17, pellizcar, arañar. Este tipo de violencia es predecesora a los golpes y otro tipo de agresiones. Recibir pellizcos o araños en lugares visibles o no visibles del cuerpo es un tipo de violencia física que no debe ser tolerada bajo ninguna circunstancia. Ten mucho cuidado, estás cerca de situaciones que pueden ponerte en peligro. Si te gustaría aprender sobre este y otros temas, síguenos en todas nuestras redes sociales. Acompáñanos los martes y jueves a tu espacio Mujeres Seguras por una vida libre de violencia. Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa. Instituto Estatal de las Mujeres. El Instituto Estatal de las Mujeres y el Instituto Nacional del Desarrollo Social, a través del programa PAIMEF, trae para ti el espacio Mujeres Seguras. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos nuevamente a su canal Mujeres Seguras. Acompáñenme a ver qué nivel nos muestra hoy el violentómetro. El nivel número 18, empujar y jalonear. Cualquier acto que genere daño no accidental usando la fuerza física, objetos o armas que puedan causar o no lesiones, ya sean internas o externas, es violencia. No tengas miedo de dejar a esa persona que te hace daño. No estás sola. Si te gustaría aprender sobre este y otros temas, síguenos en todas nuestras redes sociales. Acompáñanos los martes y jueves a tu espacio Mujeres Seguras por una vida libre de violencia. Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa. Instituto Estatal de las Mujeres. El Instituto Estatal de las Mujeres presenta Mujeres Emprendiendo. ¿Eres una mujer emprendedora? ¿Tienes productos elaborados por ti? El Instituto Estatal de las Mujeres te brindan este espacio, donde podrás presentar tus productos para llegar a muchas más personas e incrementar tus ventas. En este espacio nos platicarás la historia de cómo iniciaste tu negocio y también de los beneficios que nos puedes aportar. Esto es Mujeres Emprendiendo, para mujeres empoderadas como tú. Acompáñanos todos los viernes en punto de las 13 horas por Facebook Live a través de la página de PAIMEF Tabasco. Hola, Recording buenas in tardes progress. a todas y todos. Soy Luis Enrique Reyes Bravata, licenciado en Comunicación y promotor del programa PAIMEF 2021. Derivado de los recursos federales convenidos entre el Instituto Nacional de Desarrollo Social, INDESOL, y el Instituto Estatal de las Mujeres, IEM, provenientes del programa de apoyo a las instancias de mujeres en las entidades federativas PAIMEF 2021 y del programa anual autorizado denominado Consolidando Acciones que Garanticen la Igualdad y Atención Integral de las Mujeres, sus hijas e hijos en Tabasco, el día de hoy se está llevando a cabo un conversatorio
con una de las temáticas de las estrategias nacionales y temas prioritarios de PAIMEF. Les recordamos mantener sus micrófonos apagados. En caso de tener una pregunta o querer realizar un comentario, les pedimos alzar la mano o colocarlo en el chat. Al finalizar tendremos un espacio de preguntas y comentarios. Asimismo, a manera de lista de asistencia, les pedimos colocar su nombre completo e instancia de donde nos acompañan. En la caja del chat les pedimos contestar el pretest que se estará compartiendo en breves momentos, así como también la liga de registro. Sean bienvenidas y bienvenidos todos a este conversatorio. El día de hoy tenemos el tema Mujeres violentadas y su reinserción social. Okay. Como primer punto de la orden del día, le doy la más cordial bienvenida a la maestra Vanessa Colorado Arias, coordinadora de unidades de atención PAIMEF, en representación de nuestra directora general, la maestra Nelly del Carmen Vargas Pérez. Muy buena tarde, tenga maestra Vanessa. Espero que nos acompañe el día de hoy. Le cedo los micrófonos para que dé las palabras de bienvenida y la exposición de los motivos del conversatorio de hoy. Hola, buenas tardes, ¿me escuchan? Sí, la escuchamos, maestra. Okay. Hola, buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos sean todas y todos. Esta tarde tenemos un tema, como bien dices, analizando la situación que viven muchas mujeres después de salir de estos lugares que reinciden contra la violencia, ¿no? Quisiera darle la bienvenida en nombre de nuestra directora general, la maestra Nelly del Carmen Vargas Pérez. Le doy la más cordial bienvenida a todas las personas que nos sintonizan a través de los medios de comunicación, las redes sociales, a las personas que están dentro de esta sala de Zoom. Bienvenidas y bienvenidos sean. Le doy también la más cordial bienvenida a la maestra Nori del Carmen, Nori Lady, quien estará con nosotros acompañándonos el día de hoy y apoyándonos en este tema. Sin más preámbulo, le cedo el uso de la voz nuevamente a Luis Enrique. Bienvenidas y bienvenidos sean todas y todos en esta tarde. Muchas gracias, maestra Vanessa, por esas palabras de inicio. Igual agradeciéndole que nos acompañe el día de hoy en este conversatorio, un conversatorio más de los que se están llevando a cabo a partir del programa PAIMEF. Gracias por sus palabras. Siguiendo con la orden del día, le damos la bienvenida a la maestra Nori Lady Cárdenas González. Haciendo una pequeña reseña curricular, es licenciada en Psicología por la Universidad del Valle de México, maestra en psicoterapia infantil Gestalt por el Centro de Estudios e Investigación Gestálticos, maestranda en Sexología y Acompañamiento de Grupos por el Centro de Educación y Cultura Ambiental Moxvikil, 7 años laborando en el Centro de Atención a la Mujer, refugio que atiende a mujeres, niñas y niños en situación de violencia extrema. Desde el 2020 elaborando en la Dirección de Atención a las Mujeres en Cárdenas, Tabasco, formación constante en género, violencia y perspectiva de género, y actualmente laborando para el Instituto Estatal de las Mujeres como directora de refugio en el municipio de Nacajuca. Se agradece mucho que nos acompañe el día de hoy, maestra, en este tipo de eventos que buscan la prevención y la educación para el beneficio de la sociedad, en especial para las mujeres. Maestra Nori, es un gusto y es muy agradable que nos acompañe. Le cedo los micrófonos para que inicie su ponencia, para que inicie esta exposición, y una vez más agradeciéndole que nos invierta un poco de su tiempo. Agradezco la invitación que me hace el Instituto Estatal de las Mujeres para compartir la experiencia del trabajo con mujeres víctimas de violencia que acuden a los servicios como los que tenemos nosotros en el instituto, y que, bueno, vamos a hablar específicamente en el caso de refugio. Mujeres que cómo reintegrarlas, cómo hacer su reinserción social. Ese es el tema de hoy. Me permiten, voy a abrir mi diapositiva. No la van a ver porque es una forma de charla. Entonces, antes de hablar acerca de cómo nosotras hacemos esa reinserción social, cómo lo trabajamos actualmente y en base a mi experiencia pasada en otro refugio, me gustaría darles el panorama. Sé que muchas de ustedes saben acerca del trabajo con mujeres,
tienen un amplio conocimiento, pero puede haber personas que no lo sepan, y cómo es la radiografía de una mujer que ingresa o que acude a estos servicios por violencia. Quiero abrir esta parte haciendo conciencia de todos nosotros y entendiendo que cuando una mujer víctima de violencia acude a nosotras, es porque somos su última familia, o más bien, y eso lo vamos a tocar más adelante, solicitó el apoyo muchas veces, pero reincidió o regresó con el agresor, que la gente o las personas allegadas a ellas dijeron, ya no te podemos ayudar porque siempre regresas con él, ¿no? Entonces, esta es una situación que se nos va a repetir y que la vamos a ir trabajando. Y primero quiero hacerles el panorama de la mujer, entender cómo es la mujer que llega. Tenemos que quitarnos de la mente que esa mujer que llega con nosotros es como yo, es como Nori Cadenas. No es Nori Cadenas la que llegó a pedir el apoyo, es una mujer en la que nosotros tenemos que entender esa situación. Debemos intentar ver el mundo desde donde ellas lo están viendo. Yo no puedo ver a una víctima de violencia, no la puedo atender si yo me quedo en mi papel de Nori Cadenas, porque estamos hablando de Nori Cadenas, que tuvo acceso a la educación, que vino de una familia que le brindó ciertas comodidades de accesar a la escuela, derechos, que entonces yo no puedo ver un modelo ecológico con mi usuaria, nosotros nos referimos a ellas como usuarias, entonces yo no lo puedo ver si yo no me salgo de mi papel lleno de privilegios. Yo tengo que verlo desde donde ellas vienen. Cuando una mujer acude a pedir ayuda, ya sea al DIF, al instituto, a fiscalía, a cualquier instancia, ellas ya tuvieron un periodo de sufrimiento. Según los estudios, el promedio de años en que la mujer estuvo en violencia son 7 años. Años más, años menos. Pudo haber durado 5 años con su agresor, pudo haber durado 10. Y el periodo de reincidencia y de cuántas veces llegó con él, no tengo el número aproximado, pero no baja de 5 veces. Esa mujer que está contigo sentada en el escritorio llorando, intentó dejar a esa persona 5, 8, 10 veces y regresaba con él. Y entonces es ahí donde nosotros hacemos esa labor de concientizar, porque se presta mucho a decir, es que te gusta, o por qué regresabas, te gustaba la violencia, ¿no? Eso lo hemos escuchado en muchas de las usuarias que nos llegan a las que somos, atendemos este tipo de violencia, lo vamos a escuchar muy común, es, ¿por qué regresaste? Es que te gusta que te peguen. No es que le guste, es todo un ciclo de la violencia, es entender todo el tema del apego, es entender todos estos síndromes que se dan. Entonces, cuando tú logras entenderlo, entonces puedes hacer una atención a la usuaria correcta. Permítame, ¿ok? Ok. Vamos a hablar en el tema específico de refugio. Voy a hablar más en experiencias pasadas que en el actual, pero tienen un común denominador. Aquel refugio donde yo ya me tocó trabajar fue de DIF y este es un refugio del instituto y tienen diferente modelo, pero es muy curioso que las características de las mujeres que atendemos son las mismas en los dos refugios. Entonces, vamos a ver comportamientos comunes de estas mujeres que llegan solicitando nuestros servicios. ¿Y por qué lo hacen? Ocultan información. Ellas, cuando ingresan con nosotros en refugio, fuimos última opción. Entonces, se desprenden de su casa, se desprenden de su hogar, dejan de ver a su familia y cuando llegan, ocultan información y no la ocultan porque no quieren porque no quieren apoyarnos.
la ocultan porque es su manera de sobrevivir en el medio violento. Ellas aprendieron a ocultar la información al agresor para que el agresor no las golpeara, no las recibiera en las noches con castigos. Para eso, por eso ellas se cuidan en ese aspecto. Y es entonces cuando tú logras entender a la mujer que llega contigo y logras ser empática, dices, me está ocultando información porque es su manera de protegerse. Me pasaba en un caso muy, muy común en estas mujeres víctimas de violencia extrema. Cuando llegan a refugio, tienden mucho a cuidar los productos que se les da o a cuidar la alimentación. Entonces, es como cuidar el jabón, cuidar el shampoo, lo tienden a acumular, ¿no? Entonces, también es una conducta que se da mucho en ellas porque ellas sufrieron esa carencia. Entonces, al no tener esos productos básicos que el agresor no los brindaba y ella, al no tener medios económicos para obtenerlos, cuando los ven por ejemplo, en refugio, es como apropiárselos, pero detrás de eso hay un miedo a que se le acabe, a que vuelva a padecer por esos productos. Generan apegos con las profesionistas y eso, las que estábamos aquí trabajando con violencia, las compañeras y compañeros también, sabemos que las mujeres víctimas de violencia tienden a generar apegos porque vienen de una relación con mucho apego, salen de esa relación y lo primero que quieren hacer es vincularse de nuevo con una persona que le brinde cariño. Y eso es un tema que me gustaría, bueno, ese es otro tema, cuando hablamos de los apegos con las mujeres, es un tema muy fuerte que nos involucra a todas, el tema del apego. Entonces, esa es otra parte que tenemos que cuidar como profesionistas cuando hay estos tipos de apego. Hay una sintomatología en ellas, dolor de cabeza, dolor de cuerpo, desgano, todos esos son síntomas comunes en las víctimas de violencia. Ahora, entrando de lleno en las características que nos encontramos en las mujeres maltratadas, víctimas de violencia, están la dependencia y la pérdida de la identidad. Cuando la mujer que llega con nosotros a solicitar una asesoría, un apoyo, o de plano solicitar resguardo porque ya no tiene dónde quedarse, entonces en este momento esa persona, esa mujer que tú tienes allá adelante, esa mujer ya no tiene una identidad propia porque ya la perdió en el camino, está extraviada su identidad y ella tiene una dependencia. El hecho que esté ahí sentada en tu silla relatándote todas sus situaciones, todas sus carencias, cuando que empiezan a llorar, ahí tienes delante a una mujer que ha perdido mucho de su valía personal. Las mujeres maltratadas no empezaron así, ellas tenían una vida antes de conocer a su agresor, ellas salían, ellas disfrutaban, pero en este momento cuando te llegan a ti, ellas ya no tienen esa parte, ellas viven pidiendo permiso para realizar cualquier cosa, pierden identidad para vivir, viven a la sombra de su pareja. A veces ni siquiera pueden ir a visitar a su familia porque su pareja no se lo permite, porque ya no van a reuniones familiares, empiezan los golpes, empiezan a taparse las heridas, todo eso te genera una pérdida de identidad impresionante. Entonces esta mujer que está ahí sentada ya tiene toda esta situación, tiene baja autoestima. Ese es el mayor síntoma de y una de las grandes consecuencias con ellas, la baja autoestima, porque el valor que se da a sí misma fue a través de su agresor y su agresor se encargó. Recordemos que el tiempo promedio en el que dura una mujer para estar ahí en ese proceso de violencia son 7 años. Entonces, en esos 7 años, nosotras, o las usuarias han generado una pérdida de autoestima impresionante. Y ese es el trabajo fuerte de las profesionistas que estamos a cargo, recuperar esta autoestima, dónde quedó y cómo podemos ayudarla. Porque ella ya no piensa por sí misma y siempre estaba condicionada por su pareja. Entonces, todo lo que ellas hacen, para ellas está mal.
no se valoran, no piensan en los logros, ellas no piensan en más adelante en cómo puedo salir adelante, ellas están en ese momento en un bloqueo total. Ellas lo que quieren es su seguridad. Si recordamos la pirámide de Maslow, hay una pirámide de necesidades del ser humano y la primera necesidad es la de seguridad. Y entonces ellas no tienen ni siquiera la base, que es el sentirse seguras. No tienen una casa, no tienen un pilar, no tienen su hogar. Muchas de ellas, y no es que la gran mayoría, ya no tienen el apoyo de su familia, precisamente por esta parte del reincidir a regresar con el agresor. Entonces, esto dificulta más el hecho de su empoderamiento, su trabajar con su autoestima. Hay mujeres incluso que, y eso nos toca con la mayoría, que la misma familia le dice, es que tienes que perpetuar el matrimonio es para siempre, no lo puedes terminar, entran las cuestiones religiosas. Entonces la mujer se carga con todo eso y eso es el motivo por el cual la mujer no va a dejar el vínculo agresivo que tiene ahí, porque entran factores como la religión, como tu madre o tu padre diciéndote que no dejes el matrimonio, porque pues el matrimonio es hasta el final, ¿no? Y los hijos, muchas veces los hijos toman partido por el padre, aunque sea el agresor, muchas veces hijas e hijos se dan que se va por el lado del agresor, ¿no? Y esa es una técnica también de manipulación. Entonces, les estoy haciendo la radiografía de todo lo que una mujer sufre antes de poder sentarse en esa silla a pedirnos apoyo. No es una mujer, por eso les decía desde el principio, no es una mujer como nosotras, que también podemos ser víctimas de violencia, pero a quienes atendemos son víctimas de violencia extrema y tienen que pasar por todo esto para poder pedir este apoyo. Viven en ansiedad, viven sumidas en la tristeza continua, viven situaciones de estrés, es una incertidumbre y eso, los casos que se atienden, es una constante el hecho de que mujeres, niñas y niños están acostumbrados a recibir al agresor, pero no saber cómo lo van a recibir en ese día. Como el caso de una usuaria que tuvimos, los niños ya tenían la costumbre de dormir en el día porque en la noche vivían con miedo, ¿no? Entonces, son esas cuestiones y son esas historias que te van marcando y que tú vas diciendo, ¿cómo puedo yo ayudar a unos niños que están viviendo violencia extrema y que se acostumbraron a dormir en el día, ¿no? Entonces, es nuestro trabajo el atender esta situación y es como entender que el ciclo del sueño de los niños en este momento es de día y no de noche. Ese es lo que hacemos. En la ansiedad, el estrés que se provoca en ellas, la ansiedad, hace que se les vea pasivas y uno dice, oye, ¿por qué no peleaste? ¿Por qué no te quejaste? ¿Por qué no te fuiste? ¿Por qué no agarraste tus maletas? Digo, para dar consejos, no hombre, no acabaríamos, o sea, todos podemos dar muchos consejos, pero vivir la situación, estar en carne propia en la situación, de verdad debe ser una situación muy difícil y es por eso que es nuestro compromiso como servidores públicos entender todas las situaciones que se nos van dando. Entonces, la ansiedad también puede llegar a afectarnos, obviamente, al realizar una buena entrevista, al estar con la usuaria. Todo esto nos va a afectar porque vienen de un periodo de estrés muy fuerte. Cuando detectamos estos casos que están así como con mucha ansiedad, entonces nuestro trabajo tiene que ser aún más sutil, un poquito más sutil con ellas, porque si tú empiezas a presionar en esta usuaria y empiezas a poner de ti misma y la usuaria se da cuenta que tú estás presionando, entonces se va a cerrar y tu reinserción hacia su mundo otra vez social no va a ser posible porque ella ya va a estar cerrada. Entonces nuestro trato tiene que ser de mucha calidez con ellas. Mucho miedo con las usuarias. Todas las personas que están ahí están luchando por su propia supervivencia y tienen miedo a cualquier estímulo.
Nos pasó hace me pasó un episodio con una de ellas en una noche. Se escucharon como cohetes en la noche, y ella empezó a llorar y empezó a gritar, ¿no? Porque ella le recordaba esos episodios porque venía de crimen organizado. Entonces, cualquier cosa que le detonara ese recuerdo iba a generar en ella ansiedad y miedo. Ansiedad y miedo son las dos situaciones, los dos estados de ánimo en los que se van manejando mucho las víctimas de violencia extrema. La mujer maltratada puede sentir indefensión sin su pareja y a su vez siente miedo de ella. Y eso, bueno, las profesionistas lo sabemos, que tiene que ver mucho con el síndrome de Estocolmo, un poco medio variado a veces, lo vamos a ver más adelante. Y a pesar de que están seguras porque ya no están con el agresor, pero sienten que lo necesitan, y también tiene que ver con el tema de los apegos, de cómo nos fueron criando como mujeres para tener ese vínculo con esa figura protectora, con esa figura proveedora. Entonces es como, ya no tengo mi figura proveedora, o sea, ya no tengo el príncipe azul que me habían vendido en los cuentos, y qué va a ser de mí, ¿no? Y luego entra también el factor de la sociedad, porque la sociedad, cuando ve a una mujer soltera con hijos, una mujer divorciada con hijos, prácticamente te sepultan en una categoría de bajo valor, ¿no? Porque tal parece ser que para la sociedad el valor es agregado solamente por tu pareja, ¿no? Y esa es una idea con la que nosotros tenemos que ir trabajando, y eso lo vamos a ver un poquito más adelante, cómo poder luchar con estos prejuicios. Nuestro trabajo principal es con ella, porque yo no puedo ofrecerles algo que no van a encontrar afuera. Por ejemplo, yo no les puedo decir a ellas que se van a encontrar afuera y que todo mundo las va a recibir con los brazos abiertos diciéndole, oye, muy bien, dejaste a tu agresor. Eso sería un completo error de nuestra parte, engañarlas. Nosotras es principio de realidad. ¿A qué te enfrentas afuera? ¿Cómo puedo darte las herramientas para que tú puedas enfrentarte afuera a lo que te vas a encontrar? Yo no les puedo vender unicornios, ni les puedo vender estrellas. Tengo que venderles un mundo real, pero también tengo que prepararlas para ese mundo real. Y todo el equipo lo trabajamos. Vamos a variación de la realidad. Ellas no socializan con frecuencia, la víctima de violencia extrema. Cuando tienen un encuentro social, ellas van a esquivar los temas, y eso, quienes hemos tenido amigas, primas, familiares, que nosotros nos hemos dado cuenta que viven violencia, ustedes se van a fijar que ellas tienden a rodear el tema. O si tú preguntas por algún moretón desconocido, si tú le preguntas por qué no, su pareja no la dejó ir a algún evento, ustedes van a ver que hay una justificación. Y muchas veces ahí nosotros, como seres humanos, lógicamente tiendes a decir, ¿no? Pues es que te gusta, ¿no? Y empezamos a juzgar sin antes conocer todo este trasfondo de lo que sufre una víctima de violencia. Cuando nosotros nos adentramos en el mundo de la atención a la violencia, ya nosotras que somos profesionistas podemos leer entre líneas cómo es el sufrimiento y la tristeza de una mujer que está siendo víctima de violencia de género. Entonces, nuestra función es apoyarla y poder hacer su reinserción social. Mora, en 2008, reunió 3 teorías sobre cómo se desarrolla la violencia intrafamiliar y cómo la asume la víctima. Entre las relatadas están la teoría de la indefensión aprendida. Estas 3 teorías nos ayudan a entender la violencia, cómo se desarrolla la violencia y cómo lo enfrentan las mujeres. Esta teoría, la primera de la indefensión aprendida, nos explica que la persona, si es sometida a situaciones que no puede controlar o no puede evadir, renuncia, asume la situación y abandona la idea de escapar. El agresor actúa de manera arbitraria, castiga y da muestras de cariño. Entonces la víctima está en una situación ambivalente. No sabe en qué momento va a suceder un episodio de cariño o un episodio de aprobación, y no sabe en qué momento
va a suceder el episodio de terror. Entonces, estas dos situaciones ambivalentes, o sea, que está de un extremo a otro, ella está fluctuando en estas dos situaciones. Esa es una de las teorías de las mujeres víctimas de violencia que llegan con nosotros. Están ahí, van como que del me quedo con él porque me trató bien hoy y en este momento me trató mal en la noche, pero de nuevo empezó a tratarme bien. Entonces van así y no sabe qué pasa. Y mientras esta dinámica siga, ella va a seguir fluctuando en estas dos situaciones. Esta se llama la teoría de la indefensión aprendida. Ahora, vamos a ver una que es una de las más comunes, que es el síndrome de adaptación paradójica a la violencia, que ahí es donde se establece el vínculo entre la víctima y el agresor, que se basa en el síndrome de Estocolmo. Entonces, el síndrome de Estocolmo sabemos que es como una identificación con tu agresor. Entonces, los primeros malos tratos, al principio la víctima se va a quedar desorientada y va a decir, bueno, esto no es normal, esto no me gusta, esto no me puede pasar. Pero entonces viene el agresor y, bueno, si recordamos el ciclo de la violencia, primera parte es la fase de tensión, la fase de ira y luego la luna de miel, ¿no? Entonces, cuando se da el episodio de la luna de miel, la víctima dice, ah, caray, pues sí me quiere, ¿no? O sea, sí me quiere porque me trajo flores, sí me quiere porque me llevó a cenar. Entonces, vuelve a ese proceso, pero a diferencia de la otra teoría, empieza a justificarlo y empieza a identificarse con él, ¿no? Es como, ok, me llevó flores, me llevó a cenar, pero me trajo, me castigó porque mi puchero no me salió bien o no se lo di muy caliente, ¿no? Entonces, ella dice, es que me lo gané, él tiene razón, es que él me quiere, ¿no? O sea, él quiere que yo haga las cosas bien y por eso él me castiga porque me ama, ¿no? A diferencia de la otra etapa, en esta, con los episodios de violencia, lo justifica. Esa es la diferencia entre esas dos etapas. Entonces, la víctima se adapta al agresor y lo justifica. Entonces, es como, por ejemplo, no sé, un episodio en una fiesta, ¿no? El agresor le recrimina a la víctima el hecho de su vestimenta, que está muy corta, ¿no? Y es como ella empieza a decir, no, pues sí tiene razón, él me quiere y él me cuida y como me cuida, me cela para que no me vean otros hombres. Esa es la lógica de una mujer víctima de violencia en la segunda teoría, a diferencia de la otra, que en la otra sí reconoce cuando están esos episodios que no los ve bien, entonces en esta sí los justifica. La teoría de la acción razonada es la que nos encantaría, ¿no? Como profesionistas, a que todas llegaran a esta etapa de la teoría. Sin embargo, tenemos que entender que muchas veces pueden proceder con las otras dos teorías. En la teoría de la acción razonada, la mujer va a razonar y va a evaluar, por un lado, las ventajas de abandonar el abuso y por otro lado, las desventajas del mismo y va a tomar una decisión. La verdad que, siendo honestas, llevo 7 años trabajando en refugio. Esta situación es la que menos se repite, y de las 3 teorías, la que más se repite es la situación donde interviene el síndrome de Estocolmo, donde la víctima empieza a justificar la agresión que ha sufrido por parte de esta persona. Entonces, llego al punto, ¿cómo puedo colaborar para la reinserción social de la usuaria? Ahora, nosotros trabajamos y somos profesionistas, mujeres en su totalidad, entonces parece poco, parece pequeño, pero no lo es. Con esto nosotros trabajamos y le demostramos a las usuarias o a las que estamos atendiendo que un grupo de mujeres puede trabajar solas, sin la necesidad de tener figuras de hombres en el trabajo. Eso es muy impactante porque ellas observan la dinámica de las mujeres profesionistas que ahí estamos,
una dinámica donde hay un horario, hay responsabilidades y ellas observan toda esa dinámica. Entonces, eso es un motivo para ellas de entender que sí se puede trabajar, que obviamente va a haber situaciones donde tendrán que buscar soluciones. El tema muchas veces es el tema de los hijos, los hijas e hijos, dejarlos solas para una víctima de violencia extrema es sumamente difícil, tomando en cuenta de que muchas veces ellas no confían ya en su propia familia. Entonces es uno de los pasos más grandes que tienen que dar ellas, ¿no? El poder encontrar dónde poder dejar a su hijo, o en su caso, si ellas deciden hacer un autoempleo, pues es como, ok, aquí tengo a mis hijos seguros, pero tengo que chambearle por dentro aquí para trabajar, ¿no? La atención especial de las profesionistas, todas cumplimos un rol, generamos apoyos y una red, pero tratamos de no caer en la dependencia. ¿Cómo voy a reinsertar a una mujer en la sociedad si no le enseñé nada, si yo no le brindé las herramientas, si al contrario lo que hice fue dependencia con ella, ¿no? Es como no le estoy brindando un apoyo, simplemente estoy dando cuidados paliativos, solamente es como te apapacho, te abrazo, estoy contigo, ajá. Pero en principio de realidad ella necesita un poco más. Ella necesita qué le puede ofrecer la enfermera, qué le puede ofrecer la psicóloga, qué le puede ofrecer para su preparación y su salida al mundo real. Porque como les decía al principio, no se trata de presentarles un mundo lleno de arcoíris y de belleza, porque no lo es, la vida no lo es y todos lo sabemos. Sabemos que se enfrentan a un mundo que dentro de su crueldad, ahí está la belleza justamente, el poder adaptarse y poder vencer con estos prejuicios, ¿no? Entonces, eso es lo que nosotros vamos haciendo pasito a pasito para poder reintegrarlas. Brindas un abanico de posibilidades. No se pretende tomar decisiones por ellas. Nosotras no podemos tomar decisiones por las víctimas de violencia. Puedes influir en el hecho de presentarle cuál es su oferta de posibilidades, qué puede hacer, pero quien tiene que tomar la decisión definitivamente es ella. Volvemos a lo mismo. Si yo empiezo a tomar decisiones por ella, entonces dejé este vínculo, o sea, ella dejó este vínculo de un apego con una persona que tomaba decisiones por ella y ahora soy yo la generadora de apegos, ¿no? Entonces, quitamos esa parte y te presento estas opciones y tú tienes que trabajar por ellas, por la que más te beneficie. ¿Cómo lo haces? Por ejemplo, muchas de ellas, la gran mayoría, si no es que todas, desconocen que hay muchos servicios al alcance de ellas y que muchos de ellos son gratuitos o de bajo costo. Por ejemplo, si la usuaria refiere que su hijo necesita algún aparato, algún servicio especial, por alguna discapacidad, capacidad especial, entonces nosotros le brindamos, ok, puedes acudir a estas instancias, puedes gestionar este apoyo, se le da las opciones. No los conocen. Nosotros al estar trabajando como servidores públicos las conocemos. Sabemos que existe el DIF, sabemos que existen centros de Secretaría de Salud. Por ejemplo, hubo una usuaria que tenía su dentadura, eso fue hace años, tenía su dentadura muy mal y ella obviamente no tenía dinero para hacerse todas las curaciones pertinentes. Ella desconocía que había un centro de especialidades odontológicas que estaba en Villahermosa y le arreglaron todos sus dientes y por una módica cantidad y ella estaba muy feliz. Fue su apoyo principal porque ella decía que ella no sabía que podía ir a un dentista bien especializado y que le cobraran muy poco porque en esa época había seguro popular. Entonces, son las ofertas que tú tienes que brindarle a la usuaria para que ellas lo sepan. No lo voy a hacer yo por ti, pero te voy a dar ese abanico de posibilidades. Te podemos adelantar algunas y es lo que se busca hacer en refugio. Poder adelantar algunos trámites, algo, explicarle, vas a ir acá, vas a trabajar acá,
pero saliendo tú tienes que encargarte de llevar tu proceso después. Y hablo de procesos terapéuticos, procesos médicos, procesos psicológicos, cualquier proceso que ella pueda avanzar, alguna beca, todo eso se inicia el apoyo y entonces ellas tienen que tomar el rol, el mando en su vida y poder continuarlo. Apoyo para su salida al exterior, concientizando a los familiares la situación que vivió. Este punto en específico genera un cierto conflicto porque si bien nosotros como profesionistas podemos ir a hablar con el familiar, con la mamá, con la tía, con los primos, con la amiga, para explicarles la situación de violencia que la usuaria sufrió, que explicarles que no fue su culpa, que tratar de explicarle lo que les acabo de decir hace estos 20 minutos, tratar de explicárselo a un familiar que tiene sus propias historias de vida, que tiene su propia manera de ver las dinámicas de pareja, es una situación difícil. No nos garantiza el éxito poder entrar en la mente de quizá de la familia de esta víctima de violencia. Entonces, esta situación se hace, concientizar, pero a veces no es fácil porque, repito, todos tenemos una diferente historia de vida. Entonces, lo podemos hacer y lo hacemos, pero no le puedo garantizar a la usuaria que no va a recibir esos sermones, ¿no?, morales a su salida, porque lo dejaste, ya te quedaste sola, ya no te vas a casar, ¿cómo le vas a hacer? Se trata de que la víctima sea bien recibida, sin embargo, es una situación de realidad y hay que explicarle a la usuaria que finalmente cada quien toma sus decisiones y puede decir, y eso no debe afectarle para nada. Se generan apoyos y vinculaciones en base a la necesidad de la usuaria, empleo si lo necesita, traslados fuera de la localidad donde ella se encuentre con nosotros, es como trasladarla a un lugar seguro. Todo lo que pueda ayudar en su reintegración se puede hacer, siempre y cuando cuidando la parte de no generar apegos con las usuarias. Siempre es dar un trato sororo, un trato muy amable, de mucha credibilidad. La credibilidad con las usuarias es primordial, que nosotras podamos creer en su historia, y ese es uno de los pasos que tenemos que hacer para su reintegración social. De entrada, creerle a la mujer y hacerle saber que nosotras confiamos en ellas. Validar sus sentimientos. Las víctimas de violencia tienen sentimientos ambivalentes y creo que los que estamos aquí presentes lo hemos llegado a sentir. Hemos llegado a sentir que a veces con nuestra pareja tenemos amor, miedo, quienes hemos sido víctimas de violencia, entonces tenemos estas situaciones ambivalentes y es como entender que esta dinámica es muy común en víctimas de violencia. Hay que hacerle entender que eso es normal, es comprensible, porque a veces ellas tienen ese miedo, ¿no?, de aceptar que todavía quieren a su pareja, que todavía están identificadas con ellos. Que se los robaron en este proceso de la violencia. Es como recuperar su autoconfianza, con dinámicas muy simples, ¿no? Es como brindarles un abanico de habilidades, tareas, talleres que se brinden ahí, ver para qué puede ser buena esa víctima de violencia, para qué puede ella emprender. Porque a veces ellas nos dicen, es que no puedo salir a buscar un trabajo con un horario porque no quiero dejar a mis hijos solos, ¿no? Entonces es entendible, ok, no puedes hacerlo, pero puedes generar un autoempleo. Y entonces ahí entramos para brindar los talleres. ¿Cuál de los talleres te identifica, no? Es como, ¿en cuál te suena, no? Es como, busca qué de todas estas opciones te acomoda para poder generar un ingreso fuera.
¿no? A mí me gusta contar mucho la experiencia en una situación donde yo me vi sin empleo formal, no tenía un segundo ingreso, ¿no? Y eso me hizo generar, siempre se los platico a ellas, y me hizo buscar una segunda opción. La necesidad es como, ok, tengo un hobby que me puede generar dinero, y entonces es como, ¿cómo le hacemos para generar ese dinero, no? Y eso es lo que le ofreces a la víctima de violencia y le explicas. Puedes generar dinero en tu casa, incluso, ¿no? Sin descuidar a tus niños, ¿no? Que es lo que, niñas y niños, lo que ellas muchas veces te reflejan, y lo puedes hacer desde tu casa, y puedes generar un dinero, ¿no? Y es como, ok, invertiste tanto en este producto, una situación que a título personal me costaba mucho, finalmente logré entender que era parte de mi ego. Muchas de esas usuarias van a regresar con el agresor, y es por eso que yo abrí este conversatorio explicándoles que el proceso de dejar a un agresor puede tomarte muchos intentos, y es parte de este proceso, ¿no? Entonces, si tú como profesionista te frustras, porque es un sentimiento muy humano, la frustración, entonces tu trabajo va a quedar opacado, porque te vas a frustrar de que, oye, no hice bien mi trabajo porque la usuaria regresó con ella, y finalmente no es esa la situación. La situación es que ellas van a regresar por una situación, por un ciclo de violencia, porque no logran generar, la mayoría es por el ingreso económico. Tú tienes que entenderlas, entender que ese proceso es así y que no tiene que ver con tu trabajo. Tu trabajo es brindarle las herramientas y no meter parte de tu ego en esa forma en el trabajo, ¿no? El proceso de la violencia no es lineal. Vas a avanzar y de repente te vas a ir para atrás, y vas a avanzar y vas a ir para... El chiste es que sigas, que te muevas, que te muevas, que te muevas, y que ya no trates de quedarte en un mismo lugar, pero tienes que encontrar la forma amable, compasiva para poder decirlo. Hay que delimitar nuestro campo de actuación, que es no entrar en terrenos que no son de nuestra competencia, o lo que a veces decimos, no prometer lo que no podemos cumplir. Entonces, es como tener mucho cuidado con las víctimas de violencia. Ellas están ávidas de un apoyo, ¿no? Y es como, ¿qué puedo ofrecerte y qué realmente sí tengo para ofrecerte? Pero hay cosas que no te puedo ofrecer. Entonces hay cosas que no puedo ofrecerte, por ejemplo, dinero en efectivo, por ejemplo, ¿no? Entonces, no es justo, no es sano que yo te ofrezca algo que no tengo. Y yo como profesionista, por ejemplo, sí, cuando te vayas te voy a dar 5,000 pesos. No lo tengo, sinceramente no lo tengo. Te puedo dar un abanico de posibilidades, vinculaciones, podemos gestionar traslados y todo, pero no tengo para darte esa situación, ¿no? Entonces, tener que muy en cuenta cuáles son nuestras limitaciones, los buenos tratos, las buenas prácticas con ellas. Todo eso va a favorecer tu reinserción, la reinserción social de esta víctima de violencia. La intervención que nosotros hagamos con ella, además de todas las buenas prácticas que metamos, todo eso va a ser para el éxito de esta mujer. Hay que tener información sobre los recursos disponibles que existan, a los que vamos a derivar a la mujer, y transmitir dicha información. Entonces, para ir cerrando el punto, 1, entender que la mujer puede y a lo mejor va a reincidir en la violencia. Ese es un punto que tenemos que tener, principio de claridad y principio de realidad. Existe el riesgo. Entonces, nuestro trabajo al interior es, cuando trabajemos con víctimas de violencia, es ser empáticas, entender y tratar de estar en la situación de ella, entender que viene de una situación de miedo, ansiedad, terror, donde se generan mucha desvalorización, pérdida de autoestima, y esa mujer que está así, llega contigo, ¿y tú qué vas a hacer? ¿Qué tienes para ofrecerle? ¿De qué manera se la vas a ofrecer? ¿Y de qué manera vas a hacer que ella no dependa de ti, sino que te vea como un apoyo, pero no como una dependencia? Entonces,
vemos hasta dónde está el alcance y los cuidados que nosotros tenemos que tener al atender a una mujer víctima de violencia, porque también está la parte de los profesionales. Cuando no trabajamos, cuando no tenemos autocuidado, entonces nos podemos enganchar con esas historias y perdemos objetividad, perdemos profesionalismo, y la víctima ya no la podemos, no le podemos ofrecer esas herramientas. Entonces, nosotros tenemos una gran responsabilidad con estas mujeres. Es una situación difícil el trabajo, y es un trabajo maravilloso porque es un trabajo espejo, un trabajo que nos muestra la vivencia nuestra, que incluso estoy segura que todas las que hemos tenido, todas y todos los que hemos tenido contacto con mujeres víctimas de violencia, niñas víctimas de violencia y niños víctimas de violencia, sabemos que nuestras vidas ya no volvieron a ser iguales. Nuestra forma de ver nuestra dinámica familiar es diferente. Estoy segura que muchas estamos pensando en la tarde en nuestra casa, en el caso que recibiste hoy, en cómo ayudaste a la mujer, en la crisis que tuvo hoy, cómo pudiste enfrentar esa situación, cómo la manejaste. Y entonces ya tu vida cambia, y la violencia que tanto siempre lo he dicho, sanan ellas y sanamos nosotras, ¿no? Porque esta situación de violencia hay que pararla, y estamos aquí por algo, siempre lo he dicho, quienes estamos trabajando con violencia, estamos sanando nuestra historia también. Y pues le agradezco al instituto su invitación, y si va a haber un tiempo, voy a terminar porque ya me quedan 10 minutos. Entonces, con esto cierro esta parte del conversatorio. Muchas gracias. Muchas gracias por esa exposición, por esa ponencia, maestra Nori, por sus palabras y también por explicarnos un poco más sobre este tema y principalmente desde su experiencia, ¿no? El cómo es trabajar con estas mujeres y cómo necesitan este apoyo. Leyendo algunos comentarios, Yajaira Barrios nos comenta, excelente, obviamente hablando principalmente sobre su manejo en la exposición. Eh, Muchísimas gracias, y como la siguiente, y siguiendo la orden del día, como tercer punto iniciaremos el espacio de preguntas y comentarios. Recuerden levantar la mano para hacer su pregunta y en breve se les dará el espacio. Al igual que pueden levantarlo para hacer algún comentario sobre el tema que hablamos el día de hoy. Creo que este tema da para mucho que hablar, principalmente porque la violencia hacia la mujer, principalmente en nuestro país, es algo de lo cual hablamos todo el tiempo sobre estos niveles, cómo se mantienen y deben de ir bajando. Es triste que existe este tipo de acciones hacia las mujeres, pero para eso se trabaja, ¿no? Para incentivar a la reinserción a este tipo de personas afectadas. Maestra Nori, quizás mi única pregunta que podría hacer es, usted nos habla, nos comenta todo este conversatorio desde su perspectiva, desde la perspectiva que tiene usted trabajando con las mujeres tan cerca. A lo que quiero llegar es que usted y sus años de experiencia nos respaldan, y creo que el manejo que ha hecho es el adecuado. Quizás lo que podría preguntar es, nosotros como individuos de esta sociedad, que no tenemos esa experiencia, que no tenemos ese conocimiento como tal, ¿cómo podemos aportar a que las mujeres violentadas tengan pues, un recibimiento, una reinserción de la manera más adecuada? ¿Hay algún motivo con el que nosotros podamos apoyar? Digo, yo principalmente hablando desde mi perspectiva social, porque yo no trabajo directamente con esas mujeres. Ok, incluso para las que somos profesionales y ya nos dedicamos a esto, sigue siendo un tema difícil, no es una manera fácil porque también genera frustración el hecho, por ejemplo, vamos a salirnos del plano profesional y, por ejemplo, vámonos como a entender que sea una amiga, ¿no? Por ejemplo, yo detecto que mi amiga empieza a referir golpes
es bastante notorio cuando ya una mujer es víctima de violencia, ¿no? Empiezas a darte cuenta que su novio no la deja ir a lugares, a fiestas, ¿no? O le empieza a decir sobre su ropa. Tú lo ves, por ejemplo, nosotros como personas lo vemos y ¿de qué manera podemos ayudar? Estar ahí. No es como, amiga, salte de ahí, es que porque lo haces, porque regresas, porque volvemos a lo mismo, estamos revictimizando a una persona que ya sabe que debe salir de ahí. Es que esa es la situación, ella lo sabe, ella sabe que no quiere quedarse ahí, pero no sabe cómo salir de esa situación, ¿no? Entonces, ¿cómo le hacemos nosotros que estamos aquí afuera? Es brindo mi apoyo, brindo mi acompañamiento, te ofrezco mi casa, lo que necesites a cualquier hora, no dudes en pedirlo. Si ya se fue una vez y de repente regresó, es como no juzgarlo, no decir, oye, ¿por qué regresaste? Es que te gusta que te maltraten, porque no le gusta que la maltraten. Ella no tiene las herramientas, no las ha logrado generar, entonces es como ella va a regresar y entonces vuelves a ofrecerle tu apoyo. Digo, es una situación difícil y nos pasa mucho, sobre todo con las mamás de las víctimas de violencia extrema, que las mamás llegan a un momento de desesperarse y a negar todo ese apoyo, ¿no? Entonces, la víctima de violencia va a necesitar tu apoyo siempre. Y nosotros, nuestro papel es quitar el ego de nosotros y de decir, aquí voy a estar yo siempre para estarte apoyando, regreses o no regreses, aquí estoy. Muchas gracias, maestra Nori Lady, por sus palabras. Creo que en eso concuerdo con usted. En la experiencia, creo que el contexto de cada persona es diferente, pero si podemos decir algo es que nadie quiere vivir con violencia, nadie quiere vivir una situación así, y las personas que viven este tipo de acciones lamentablemente no pueden salir ahí tan fácil como decir nada más salte, déjalo, ¿no? No, no, las cosas no son así a veces, y pensamos que sí, y a veces como diría usted, hay madres de familia que dependen de sus hijos y no pueden solo decir que sí porque es como, yo me salgo, pero mis hijos, ¿no? Entonces, hay mucho contexto, pero siempre manteniendo el apoyo, ¿no? Creo que es la forma adecuada, como usted menciona, mis brazos, mi casa está abierta para cuando lo necesites, o yo estoy abierto para cuando necesites hablar conmigo. Nunca estereotipar o prejuiciar a alguien, porque pasa mucho eso de que alguien regresa con su pareja, por así decirlo, tóxica o agresiva, y lo primero que nos viene a la mente es decir, ya regresaste de nuevo con él, ¿no? Se te hizo fácil en lugar de dejarlo, pero no saben qué tanto afecto psicológico tiene o económico. Digo, hay un contexto muy grande del cual pues a veces se tiene que hablar y conversar y obviamente también invitarles a que vayan con un experto del tema. Digo, aquí en el IEM pueden llamar y aquí hay especialistas en estas áreas que las pueden apoyar. Pero bueno, eh, otro comentario de Yajaira que dice de acuerdo con esa respuesta. Y pues una vez más agradezco a la maestra Nori, muchas gracias por el apoyo y el tiempo, y el apoyo y el tiempo establecido en esta actividad del día de hoy. Siempre agradecido con que nos acompañe. Y si no hay ningún otro comentario que agregar, agradecemos a todas y todos por asistir el día de hoy, no sin antes cederle la palabra por último a la maestra Vanessa Colorado Arias, coordinadora de unidades de atención PAIMEF, quien nos hablará un poco sobre las palabras de despedida. Le cedo los micrófonos, maestra Vanessa. Maestra Vanessa, le cedo los micrófonos. Muy buena tarde. Nuevamente buenas tardes a todas y a todos. Agradecer a la maestra sus palabras, el aprendizaje que nos has dado y ciertamente todo lo que has dicho conlleva lo mismo, ¿no? ¿Cómo puede reincidir la mujer después de tantos años de violencia? Como también muchas partes de nosotros decimos, ¿por qué, no? ¿Por qué regresa? Como madre quizás te pones en el lugar y dices, ¿por qué? ¿Por qué vuelve? A mi hija le gusta. Y todo, estos mitos que van más allá
de lo que las mujeres realmente están pasando y que no nos dejan ver o no dejan ver a los familiares de las mujeres que viven violencia, qué hay detrás de todo esto, ¿no? La codependencia económica, la codependencia emocional, la codependencia que tenemos hacia esa parte de que nos han educado para esto, la necesidad de estar con alguien porque realmente no estamos sanas, ¿no? Emocionalmente. Hay que acudir a terapia. Es un proceso que no es de una terapia ni dos. Muchas mujeres salen de ahí, pero con un proceso terapéutico de sesiones infinitas, ¿no? Donde recuperan toda esta parte de independencia que han perdido, porque muchas de las que estamos aquí sabemos y hemos trabajado con mujeres que inclusive hasta para cocinar preguntan, ¿qué vamos a comer hoy? No lo deciden ellas, lo decide la pareja. ¿A dónde vamos a ir hoy? ¿Qué vamos a comprar? O sea, no lo deciden ellas y ahí pierden autoestima, pierden independencia y cuando deciden salir de todo este círculo de la violencia, les es difícil porque como bien decía Nori, ya no hay quien les dé indicaciones, ya no hay quien las mande y ellas tienen miedo a toda esta parte que las hace salir libremente, pero que no la conocen, no la tienen, no están apegadas a esta parte, no saben cómo hacerlo. Yo hace años tuve una señora que vivía violencia, decide dejar a su pareja y me pregunta a mí, ¿y ahora quién me va a decir qué ropa me voy a poner? Desde ahí desde ahí, o sea, desde toda esa magnitud que puede ejercer la violencia psicológica. A lo mejor no la golpeaba físicamente, pero psicológicamente estaba manipulada, estaba codependiente y es difícil salir de ahí y es cierto. Me decía, es que a mí me da miedo, ¿quién me va a decir por dónde caminar? ¿Qué voy a hacer? Volver a retomar, porque antes de entrar a este ciclo de la violencia, fue independiente, puedes volver a retomar tu vida, tu autoestima, a recuperarte como mujer, como madre también, porque muchas veces las mujeres por el temor de los hijos, ¿no? Y esta alineación parental que también decía Nori, ¿no? Que muchos hijos se van hacia el padre, aunque él sea el agresor, y le suplican a mamá que no deje a papá porque van a estar solos, porque qué van a hacer sin él, reconcíliate, y es la alineación parental que muchas veces también la familia y las mujeres desconocen, inclusive hasta los propios hijos. No me queda más que agradecerte, Nori, tu participación excelente, como siempre te agradezco que hayas recibido la invitación. Agradezco a los profesionistas y las profesionistas de los programas federales, a las unidades de género y al público en general que nos acompaña a través de las redes sociales. Buenas tardes y que tengan buen provecho. Gracias, Luis, te cedo el uso de la voz. Muchas gracias, maestra Vanessa Colorado. Gracias por sus intervenciones tanto en la bienvenida como en la despedida de este conversatorio. Una vez más, y esperando que no sea demasiado, agradezco a la maestra Nori Lady Cárdenas González por el tiempo invertido hoy, por su experiencia, por su perspectiva. Creo que este tema tocado desde su punto de vista nos acerca un poco más a conocer el cómo lo pasan los afectados y la manera correcta en la que podemos ayudar y también en la manera correcta en cómo se deben de llevar estos procesos siendo parte de una institución que se dedica principalmente a eso, ¿no? Apoyar a las mujeres que viven estos casos de violencia y apoyarlas también en su reinserción social después de todo este proceso. Agradezco mucho su tiempo y agradezco mucho que nos haya acompañado el día de hoy. De igual manera, agradezco a todas y todos por asistir el día de hoy a este conversatorio, esperando contar con su participación en los próximos eventos. Un pequeño paréntesis, les recuerdo que en la caja del chat se encuentra la liga de registro y la liga de satisfacción para que vayan y las contesten, por favor. Nos ayudaría mucho a saber su perspectiva de este conversatorio y a qué podemos mejorar. Y recuerden, si tú o alguna conocida sufre algún tipo de violencia, llamen a la línea Mujeres Seguras, que está disponible los 365 días del año, las 24 horas del día, con especialistas capacitadas en trabajo social, psicología y jurídico, para atenderte al 99 33 16 68 13. Por último, el Instituto Estatal de las Mujeres tiene las puertas abiertas para atención en el domicilio calle Antonio Suárez Hernández, número 136, Colonia Reforma, de lunes a viernes, de 8 a 16 horas. De mi parte ha sido todo, deseándoles a todos
una excelente tarde, un excelente miércoles y agradeciendo por su participación, esperando contar con ustedes en los próximos eventos del IEM y de PAIMEF. Eso es todo y que pasen muy buena tarde. Adiós.